Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Comenzamos con los Cáncer que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Cáncer y el trabajo. Los que sí estáis trabajando, Cáncer, es que aquí tus jefes o algo por el estilo podrían estar ahora mismo en una posición de tomar decisiones en el trabajo, Cáncer. Son decisiones que van a prescindir de personas, está clarísimo. Tú ahora mismo te puedes sentir un poquito, puedes sentir ese miedo, un poquito, sí, ese miedo, ¿no? En cierto modo. Pero aquí dicen las cartas, Cáncer, deja de sentir miedo porque hay un triunfo para ti en todo esto. O sea que esto no te afectaría a ti en ningún sentido, Cáncer. Los Cáncer que no estáis trabajando, pues aquí dicen las cartas que tú tienes la oportunidad de prepararte para algo, pero esta preparación que yo veo para algo es como remunerada, ¿bien? Entonces no veo un contrato, pero sí veo esta situación, el que tú comiences a prepararte para algo, que te den como una cantidad simbólica, es lo que yo veo aquí, y dicen las cartas que tú podrías tener muy buenas salidas en esto, Cáncer. Los Cáncer que tenéis un negocio, pues tienes que tomar una decisión, Cáncer, que dicen las cartas que hay un dinero que va a salir, bien, que en ese aspecto hay un dinero sí o sí que va a salir, pero que después de esto, de esta decisión tomada y de ese dinero que saldrá, ¿no? Aquí hablan las cartas como que tú te has quitado un peso de encima. Esto tiene que ver con una persona en concreto, Cáncer. Entonces yo veo una persona que sale, ¿no? Después de esta decisión, sale de tu negocio. Y después viene un triunfo para ti. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir con tu economía. Por cierto, Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Cáncer, en tu economía, dice, depende muy bien de lo que hagas. Dice, ¿saldrás beneficiado en un asunto relacionado con una vivienda, un terreno o algo por el estilo o no? Así que todo depende. Cáncer, recibirás noticias que quieras recibir para tú, a raíz de esas noticias, actuar. Así lo dicen las cartas. Los Cáncer que estáis esperando un dinero relacionado con una persona en concreto, y el caso es que no me dicen las cartas qué relación tiene esta persona contigo. No hablan de ningún tipo de relación así especial ni nada por el estilo. Dicen las cartas que tú vas a tener noticias de esto, que vas a recibir dinero, pero que no es tampoco lo que tú piensas, ¿vale? No es lo que tú piensas. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Ahora sí, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Quizás tú ahora mismo, Cáncer, te estés haciendo muchísimas preguntas en cuanto que no encuentras ese camino hacia la felicidad, ¿no? El por qué no encuentras el camino a la felicidad. Inconscientemente, Cáncer, tú podrías estar esperando que venga alguien y te saque de esta situación. A muchas personas le pasa que necesitan tener a alguien a su lado como para salir de una situación en concreto, y este podría ser tu caso. A mí lo que me dicen las cartas, Cáncer, es que tú, dice como que tienes que seguir
el camino que llevas hasta ahora, pero con más fuerza. Como que no debes de rendirte, como que tú no debes de esperar a que llegue una persona que te saque de la situación, que esto no quiere decir que no vaya a llegar ninguna persona, evidentemente seguro que llegará una persona a tu vida, pero aquí en esta situación dice, eres tú y solo tú el que puede avanzar, tú no necesitas a nadie para avanzar. Vamos a ver qué más. O sea, que lo que te quieren decir las cartas Cáncer, que tú puedes ser feliz también sin pareja, ¿vale? O sea, que esa felicidad la puedes conseguir también sin pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Comunicaciones con una persona que está en otro lugar, distancia entre esa persona y tú, y esta persona se muestra muy inestable. Yo tengo que decirte, Cáncer, que todos los que estéis en esta situación, dice, esa persona te engaña en algo, Cáncer. O sea, hay algo que no dice, ¿vale? Entonces, esta persona se ve con alguien, así lo dicen las cartas. O sea, que todos los que estéis en esa situación, pues ya más o menos sabéis por dónde van los tiros. Cáncer, solteros, comunicaciones con personas del pasado, eso está marcando también. Con la persona que está en otro lugar, esto finalmente no lleva a nada. Dices, una etapa de tu vida que se cierra, que se termina. ¿Vale? Esa parte la tienes que tener muy presente. Pero antes de que se termine esa etapa, dicen las cartas que tú vas a vivir otras historias, otras experiencias. Una de estas historias está relacionada con el trabajo. Y dice, es una historia que se repite. Es una historia que se repite, dice, y después de esto tú inicias un cambio en tu vida. Que puede ser un cambio de vivienda o de residencia o algo por el estilo. Justo después de ese cambio, dicen las cartas, cuando se termina. Cuando terminas o dejas de hablar ya de manera definitiva con esta persona que está en otro lugar, y es cuando llegaría otra persona a tu vida. Después de esto es cuando ya llegaría otra persona a tu vida. A mí me simbolizan las cartas que es una persona un poquito más joven que tú, bien, y por lo que yo veo aquí a primera vista es una persona que tiene buenos sentimientos. O sea, es una persona con la que tú vas a sentir ese amor que necesitas o que crees que necesitas para ser feliz. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Todos los que vayáis a ir a lugares del pasado, quiero que le prestéis atención a esto, a este viaje, a este cambio en tu vida. Todos los que volváis a lugares del pasado, me da igual si es un lugar donde has residido, me da igual si es un lugar donde has trabajado. Dice, tenéis que tener en cuenta esto. Dice, porque ese cambio traerá a tu vida al amor que tú necesitas. Ojo, y no te estoy diciendo que sea para toda la vida, pero sí el que necesitas en ese momento, así lo dicen las cartas, el que necesitas en ese momento, para ir a otra etapa de tu vida, para evolucionar, para enamorarte, pero para enamorarte de verdad, ¿vale? Cáncer, vamos a ver qué más. Y esta persona, yo por lo que veo, Cáncer, vamos a confirmar si es una persona como definitiva en tu vida o qué, ¿no? Pero sí te puedo decir que es una persona que está destinada a encontrarse contigo. Y tú con esa persona, ¿vale? Estáis destinados a encontraros, Cáncer. Y ya sabréis el por qué. Dice, haréis grandes cosas juntos. Y no solo con los temas del amor, sino con otros objetivos de vida que tú puedas tener. ¿Bien? Os aportaréis lo que os tengáis que aportar. Y al final, y esto cada uno que lo interprete como quiera, seréis grandes amigos, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que hay uno de los dos que necesita rectificar, de hecho se rectifica en algo, dice, para que la familia, la unión que tenemos no se rompa, he de rectificar en algo y voy y lo hago, ¿no? Voy a hacerlo y lo hago. Bien, ¿esto qué significa? ¿Esto qué trae? Esto trae una paz, una tranquilidad, unas ganas de seguir, ¿vale? Y luego, aquí dicen las cartas, un mensaje importante, dicen, esto que va a pasar es como un cambio bastante radical en la relación para bien, en este caso, que tal cambio, es tan radical ese cambio que nos lleva incluso a hacer otros cambios en nuestra vida muy importantes. O sea que vosotros dos, por lo que estoy viendo aquí, entiendo que tenéis un destino y es el no estar en el lugar que estáis. Dice, y a raíz de esto, de esta rectificación, de este cambio que se produce, es cuando los dos, por lo que sea, tomáis decisiones de cambios importantes en vuestra vida. ¿Ven? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Dice que el amor había quedado como muy al lado, como muy aparte. Dice que habéis tenido, que el alejamiento que habéis tenido, dice, ha tenido que haber una persona joven, que puede ser un hijo de alguno de vosotros dos, puede ser perfectamente, bien, y que, bueno, como que esto se ha subsanado, dice que el que tenga que rectificar, rectifica, pide perdón y se toman decisiones. Todos los que estéis esperando un mayor compromiso en la relación, se inicia ese proceso después de un desplazamiento que vais a hacer, Cáncer. Vamos a ver qué más. Todos los que necesitéis algo importante que haga la pareja para sentir esa estabilidad en la relación, ¿vale? Para sentir ese amor o como lo queráis llamar, eso se da después de un viaje. Vamos a ver qué más. Uno de los dos, ¿por qué pide perdón? ¿Por qué se rectifican muchas cosas? Porque sucede algo en su vida como que le hace rectificar, le hace abrir los ojos en algo que no se estaba dando cuenta. ¿Bien? Entonces esta persona lo puede vivir como algo no tampoco negativo, no te voy a decir tampoco negativo, pero sí como entre comillas una especie de excepción en su vida, que le lleva a empezar de nuevo, pero esta vez contigo. Esta persona hacía proyectos, pero no contaba contigo. Eso es lo que yo veo aquí, esa parte veo aquí. Como que siempre los hacía en paralelo, como siempre pensando de cara a futuro para él o para ella, ¿vale? Y esto es lo que aquí cambia. Vamos a ver qué más. Dicen que cuando esta persona rectifica y pide perdón, ve muy difícil el volver a comenzar con esos proyectos que tenía. Dice, y en ti encuentra lo que es esa fuerza y esas ganas de seguir adelante. O sea que esto, a mí lo único que me dice es que esta persona se une aún más a ti en este aspecto. Los que estáis de novios, aquí dicen las cartas que uno de los dos habla mucho de ir a otro lugar, pero esto todavía no está claro, Cáncer. O sea que en este caso, si te preocupa esto,
Si es que te preocupa, aquí dicen las cartas, esta persona habla, habla y habla, pero esta persona no tiene claro esto. Y no tiene claro, y también dicen cartas, oye, que esto no es tan fácil. Bien, esto es lo que estáis de novios. Yo no veo al final eso que dice esta persona que quiere hacer, que para ti, por lo que yo veo, significa un obstáculo en tu vida, un obstáculo en la relación. Yo aún no lo veo. Cáncer. O sea que en ese caso, todos los que estéis en esta situación, preocupados. Por eso, pues yo diría que os tranquilicéis, porque hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Como yo digo. Vamos a ver qué más. Has intentado encontrar muchísimas respuestas a tu relación. Dice, cuando tú dejaste de buscar. Cuando tú dejas de buscar es cuando todo fluye, cuando todo empieza a salir o a darse por sí solo, Cáncer. Dice, cuando tú dejas de buscar respuestas, que es lo que tú estabas buscando en esta relación, porque claro, en una persona que al realizar sus proyectos por su cuenta, al no contar contigo, pues una persona que te generaba muchísima incertidumbre en este caso, ¿no, Cáncer? Y que dicen las cartas que esta etapa se termina. Entonces, generarte esa confusión a ti te llevaba también a querer encontrar respuestas, a decir, pero bueno, esta persona, ¿por qué está conmigo? ¿Qué soy yo en su vida? ¿Qué soy yo en su vida? ¿Bien? Entonces, una persona muy desconectada, estaba muy desconectada de ti. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, Cáncer. Vamos a seguimos, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Cáncer, llega el momento de obtener esas recompensas en tu vida que tanto has querido, pero no te desvíes del camino el cual vas para obtener esas recompensas. Así lo dicen las cartas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Cuidado con la mala circulación. Está marcando muchísimo. Y algunos de vosotros que habéis estado con problemillas, con dolor de cabeza y demás, y hablan las cartas de una recuperación en ese aspecto. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con ese mensaje general. Bueno, mi queridísimo Cáncer, y tu mensaje general te dice, llega el momento de unirte a las personas que tú tienes al lado para hacer más fuerza en un asunto que se avecina en tu vida. Cáncer, el número 47 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Cáncer, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.